En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi prometido se hizo amigo de mi acosador y planearon juntos la mejor broma para mi boda. En este momento debería estar disfrutando de mi luna de miel, no buscando consejos de extraños en Reddit. La vida puede dar giros inesperados y dolorosos. Mi destino era Grecia, junto al que creía el amor de mi vida hasta que destrozó mi confianza de la manera más cruel. Se suponía que me casaría con Duncan, 28 años, mi pareja durante los últimos 3 años. Nuestra relación siempre fue estable, sin problemas significativos, lo que hace que ahora me pregunte si quizás exageré ante lo que él considera una broma sin importancia. En mis años de secundaria, había un estudiante llamado Aaron que era el típico matón. Destacaba en deportes, pero era mediocre en todo lo demás, y su crueldad no tenía justificación. Sé que existe esta tendencia actual, gracias a Disney, de buscar historias tristes detrás de cada villano para redimirlos. Pero Aaron era simplemente despreciable, sin ninguna cualidad que lo redimiera. Era un bravucón sin cerebro que, considerando sus acciones en la escuela, debería haber terminado en un centro de detención juvenil. El problema era que su padre tenía mucha influencia en nuestro pequeño pueblo. Esto significaba que nadie podía hacer nada al respecto. Todos en la escuela, incluidos los profesores, conocían su comportamiento abusivo, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Llegó un momento en que decidí tomar acción y me presenté ante el director para presentar una queja. Me aseguró que investigaría y tomaría medidas. Después de un mes sin cambios y con Aaron continuando su acoso, quedó claro que el director no había hecho nada. Esta vez acudí a su oficina acompañada de mi padre. Mi padre insistió en que el director registrara una queja formal por escrito. En ese momento era muy joven para entender la importancia de esto, pero ahora lo comprendo. Mi padre sabía que si necesitábamos elevar el caso fuera de la escuela, el director no podría negar que habíamos presentado una queja. Mi padre se aseguró de crear un registro irrefutable. La situación se volvió más seria. Llamaron a Aaron a la oficina e intentaron contactar a su padre, quien no se presentó alegando estar ocupado. Luego intentaron con su madre, quien tampoco apareció. Esto se repitió 3 veces sin que ninguno de sus padres se presentara. Al final, todo se redujo a una simple advertencia verbal del director hacia Aaron, indicándole que si continuaba, la escuela tomaría medidas. Todos sabían que era una amenaza vacía. Lo más grave fue que Aaron comprendió que era intocable, y esto solo empeoró su comportamiento de manera exponencial. Si antes se limitaba a insultos, ahora pasó a realizar bromas verdaderamente crueles. Sobornó al personal de la cafetería para que pusiera una cucaracha en mi comida. Colocaba chicle en mi asiento habitual para arruinar mi ropa. Era astuto en su manera de atormentarme. No me agredía física ni verbalmente, sino que había desarrollado una forma de tortura psicológica que, inexplicablemente, resultaba graciosa para los demás. Cuando me quejaba, me tildaban de exagerada y estirada, diciendo que me faltaba sentido del humor. La experiencia fue tan traumática que, una década después, todavía tengo pesadillas. Mi odio hacia Aaron permanece intacto en cada fibra de mi ser. Aunque los rumores dicen que ha cambiado, no me importa. No tengo obligación de perdonarlo y nunca lo haré. Cuando me fui a la universidad, fuera del estado, enterré profundamente esta parte de mi pasado. Me gradué y corté todo contacto con Aaron. Solo lo veía ocasionalmente en fotos grupales a través de amigos comunes en redes sociales. Para mí, el capítulo de Aaron terminó al salir de la escuela y, aunque el trauma persistía, me había distanciado mentalmente de esos recuerdos y esa etapa de mi vida. Mi relación con Duncan comenzó hace 3 años y conectamos rápidamente. 6 meses después de empezar a salir, intentó hacerme una broma. Se enorgullecía de ser el bromista de su grupo, algo que supe desde las primeras semanas de nuestra relación. Le había dejado muy claro que las bromas me traían recuerdos dolorosos y que no las toleraba. Pareció entenderlo, pero aún así intentó gastarme una broma. Me enteré antes y logré evitarla. Esto provocó nuestra pelea más seria hasta entonces, y estuve a punto de terminar la relación. Le expliqué que si no podía respetar algo tan básico, no tenía nada más que decir y me retiraría de la relación. La discusión se intensificó cuando él minimizó la situación, sugiriendo que necesitaba desarrollar sentido del humor. La situación empeoró y los recuerdos de la escuela volvieron a atormentarme. Fue entonces cuando me derrumbé y le conté todo sobre mi pasado escolar. Se quedó en silencio por un momento antes de disculparse profusamente, admitiendo que no tenía idea de mi trauma. Su arrepentimiento parecía genuino, así que decidí darle el beneficio de la duda, considerando que desconocía mi historia. Esto ocurrió hace 2 años y medio, y no volvió a intentar ninguna broma hasta el día de nuestra boda. Honestamente, había olvidado completamente aquel incidente. No tenía motivos para recordarlo. Aunque fue una pelea importante, la resolvimos y su arrepentimiento parecía sincero, así que superamos ese obstáculo.
El día de la boda, todo parecía perfecto. Habíamos organizado una ceremonia íntima con amigos y familia cercana, y me sentía completamente feliz. Estaba convencida de que él era el hombre con quien quería compartir mi vida. Duncan había mencionado semanas antes que había invitado a un invitado especial a la boda, pero no le di mayor importancia. Pensé que se refería a su abuela, a quien aprecio mucho. Ella había dicho que no podría asistir, así que supuse que de alguna manera había logrado venir. Media hora antes de caminar al altar, todo comenzó a desmoronarse. Intenté contactar a Ilwath, mi dama de honor principal, pero la llamada no conectaba. Me inquieté, intenté calmarme y llamé a Samantha, otra dama de honor. Mismo resultado. Probé con Nija, otra dama de honor, sin éxito. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Llamé a Jonah, el padrino de Duncan, quien me dijo que no encontraba a nadie de mi cortejo nupcial. Le pedí a mi madre, que estaba conmigo, que contactara a mi padre para averiguar qué sucedía. Cuando regresó nerviosa diciendo que nadie sabía dónde estaban, comencé a hiperventilar, aterrada por no poder comunicarme con nadie. Le pedí a Jonah que no le dijera nada a Duncan para no preocuparlo. No sabía que todo era parte de su plan. Intenté acercarme discretamente al salón de la boda para investigar qué ocurría, y lo que vi me paralizó por completo. Aaron estaba en la entrada. No recuerdo nada más después de eso. Solo sé que jadeé y me desplomé. Mi cuerpo no respondía y tuvieron que cargarme. Recuerdo vagamente el caos que siguió. Duncan se acercó preocupado, le reconozco eso. Pero cuando me recuperé, aunque no sé cuánto tiempo pasó, comenzó a reírse. Dijo que debería haber visto mi cara, y que era la mejor broma que había hecho en años. Lo miré incrédula. Para entonces, mi cortejo nupcial había aparecido. Les pregunté dónde habían estado. Me explicaron que las habían encerrado en una habitación donde sus teléfonos no tenían señal. Duncan las había llamado allí, incluso confiscó algunos teléfonos, y Aaron fue quien las encerró. Me dirigí a Elías, mi amiga desde la escuela que conocía toda la historia con Aaron. Le pregunté por qué estaba él aquí, y me reveló que Aaron era el invitado especial del que Duncan había hablado. Aún en ese momento no podía procesar lo que estaba escuchando. Pedí a todos que nos dejaran solos, y le dije a Duncan que necesitábamos hablar. Él sugirió que lo hiciéramos después de la ceremonia porque ya íbamos tarde. Me mantuve firme y le pregunté por qué estaba Aaron allí. Lo cierto es que Duncan sabía perfectamente quién era Aaron. Le había mostrado fotos de la escuela. Resultó que Aaron había conseguido trabajo en el mismo edificio que Duncan hacía unos meses y se habían hecho amigos. Cuando Aaron se enteró que yo era la prometida de Duncan, se mostró encantado. ¡Qué completo idiota!, pensando que teníamos una historia amistosa que mejoraría las cosas. Cuestioné a Duncan sobre por qué se había hecho amigo de Aaron o lo había alentado, y su respuesta fue que Aaron le había contado la verdad del asunto. Según la versión de Aaron, él no era un acosador sino un bromista nato, y yo era demasiado sensible. Por eso Duncan decidió que sería buena idea que Aaron viniera a la boda para que pudiéramos hacer las paces. Me quedé sin palabras. En un impulso, me quité el anillo y se lo entregué. Le dije que todo había terminado y que no habría boda. Todo se convirtió en un caos. Salí, anuncié la cancelación de la boda, agradecí a todos por venir y me fui con mi familia. No sé cómo mis amigos manejaron la situación después, y no me han contado los detalles para no causarme más estrés. Esto sucedió la semana pasada y Duncan no ha parado. Ha estado bombardeando mi teléfono y el de mis padres con llamadas, su familia intenta contactarme constantemente, pero los he ignorado por completo. He estado incomunicada estos días, apenas puedo pensar con claridad, y para empeorar las cosas, ha estado difamándome en redes sociales, diciendo que no pude soportar una simple broma y que soy una exagerada. Es un desastre y no entiendo cómo llegué a esta situación. Todo era perfecto entre nosotros y no debería haber terminado así. No comprendo qué lo llevó a hacer esa broma. Ni siquiera sé qué me impulsó a tomar esa decisión. Ver a Aaron desencadenó todos los recuerdos, y creo que incluso en ese momento no había pensado en cancelar la boda. Fue cuando escuché la justificación de Duncan que perdí el control. No podía creer que el hombre que me había conocido tanto tiempo, en quien había confiado y compartido la parte más traumática de mi vida, hubiera decidido creer a mi abusador en lugar de a mí. No tenía ninguna razón para hacerlo. Ni siquiera me había mencionado que Aaron trabajaba en su edificio. Para mí, el solo hecho de asociarse con él estaba mal, pero tal vez estoy exagerando porque estoy viendo todos sus insultos en redes sociales. La gente dice que he sido muy dramática con todo esto, y que fue una tontería tirar 3 años por una broma tonta. Mis padres y amigos me apoyan y dicen que hice lo correcto, pero también mencionan que eventualmente tendré que hablar con Duncan, y que no puedo evitarlo para siempre. Sé que necesitaré hablar con él, pero no sé qué decir. Estoy dudando de mi propia decisión.
Tal vez todos tienen razón, tal vez podría haberlo manejado mejor incluso estando molesta. Podría haberlo resuelto de otra manera en lugar de tomar medidas tan drásticas. No sé qué hacer. No sé hacia dónde va mi vida. Actualización 1. Después de 2 semanas desde mi publicación original, finalmente he tenido tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y mi reacción. No ha sido un proceso sencillo, pero era necesario. He leído cada uno de sus comentarios y, aunque no respondí a todos, los aprecio profundamente. Estoy muy agradecida por sus consejos y me alegro de haber buscado ayuda aquí. Me han ayudado a ver aspectos que estaba dispuesta a ignorar solo porque mi ex prometido era bromista. No me había dado cuenta de lo mal que estaba la situación, y lo irrespetuoso que era su comportamiento hacia mí como pareja. Agradezco especialmente a quienes señalaron lo inapropiado del comportamiento de Duncan porque, a pesar de que estos años han sido buenos, esto es algo imperdonable, al menos para mí. Lo interesante es que, como aún no había hablado con él sobre el incidente de la boda, continúa criticándome públicamente. En público me culpa de todo, pero en privado me ruega que hablemos. Para acabar con esta situación, accedí a reunirme con él ayer. Quería venir a mi casa, pero insistí en vernos en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería y la reunión fue desastrosa. Ingenuamente, esperaba que mostrara algo de arrepentimiento, que hubiera usado este tiempo para reflexionar y entender mi reacción, pero no fue así. Mantenía la misma actitud arrogante de siempre, y ya estaba cansada de eso. Comenzó diciendo que yo había exagerado y lo había avergonzado socialmente. Insistió en que no era una broma tan grave y que mi reacción fue desproporcionada. Lo dejé expresarse completamente antes de desmontar sus argumentos uno por uno. Le cuestioné por qué había invitado a Aaron a la boda. ¿Qué lo llevó a pensar que era apropiado traer a mi acosador al día más especial de mi vida? Tuvo la osadía de burlarse diciendo, sé lo gran abusador que fue Mel. Jamás imaginé que se rebajaría a ese nivel y diría algo tan cruel, pero quizás nunca había conocido realmente esta faceta suya. Me costó todo mi autocontrol no reaccionar violentamente. Le dije que si prefería creer a un desconocido antes que a mí, su futura esposa, no había más que discutir y me alegraba haber cancelado la boda. Él respondió con un gesto de fastidio, tratando el asunto como una simple pelea, y no como una ruptura definitiva. Insistió en que yo estaba siendo dramática sin motivo, que necesitaba calmarme y hablar racionalmente. Le respondí que no había nada más que hablar entre nosotros, ya que evidentemente no creía en mi palabra, y había optado por creer a mi acosador. ¿Para qué invitarlo a la boda? Por una risa barata que nadie más encontró graciosa. Ni siquiera fue una broma ingeniosa. Entonces dijo algo que me hizo perder cualquier respeto que pudiera quedarme por él. Afirmó que estaba dispuesto a perdonarme y aceptarme de vuelta a pesar de mi comportamiento infantil, pero que debía admitir públicamente que había sido dramática. Era como hablar con una pared. Se mostraba tan obtuso sobre todo el asunto, como si yo fuera la culpable, y me di cuenta de que realmente lo creía así. Seguía insistiendo en que no debía tomar todo tan en serio, y ya había tenido suficiente. Estaba siendo un completo idiota, y no tenía interés en continuar la conversación. Le entregué mi anillo, y creo que fue entonces cuando finalmente entendió que hablaba en serio sobre nuestra ruptura. Su actitud cambió instantáneamente. Fue patético de ver, sinceramente. Comenzó a suplicar que reconsiderara mi decisión, diciendo que había cometido un error. El cambio fue repugnante porque sabía que no era sincero. Le dije que si necesitaba que le devolviera el anillo para comprender la gravedad de su error, entonces seguía siendo tan inmaduro como un niño de escuela. Le confirmé que habíamos terminado y que no habría reconciliación. Me rogó que me quedara para seguir hablando, pero ya había terminado. Salí de la cafetería y sentí una inmensa sensación de alivio y poder. Es algo indescriptible. Desde entonces no ha parado de llamarme, disculpándose y diciendo que ahora entiende su error, pero no he respondido. ¿Qué sentido tiene darse cuenta ahora, después de cancelar la boda y devolver el anillo? Ya no necesito sus falsas disculpas. Sé que dolerá a largo plazo. Estuvimos juntos 3 años y habíamos planeado una vida entera. Será difícil y probablemente en unos días me golpeará la magnitud de todo esto. Pero es lo que es. No puedo forzarme a estar con él nuevamente. No solo traicionó mi confianza, sino que he perdido todo el respeto por él y para mí eso es irreversible. Así que sí, se fueron 3 años y todo lo demás, pero al menos puedo dormir tranquila sabiendo que tomé la decisión correcta para mí. Actualización 2. Seguí el consejo de muchos de ustedes y decidí aclarar las cosas por mi cuenta. Después de nuestra reunión, Duncan estuvo activo en redes sociales y muy insistente durante algunos días, luego se quedó callado. Pensé que quizás había entendido que todo había terminado definitivamente entre nosotros, y que había prevalecido el buen juicio. Estaba equivocada.
Recibí una llamada angustiada de Alois informándome que Duncan había publicado una extensa historia en Facebook e Instagram para que todos la vieran. Era un intento parcial y sesgado de ganar simpatía. Cualquier respeto residual que pudiera tener por él se desvaneció al terminar de leer lo que había escrito. Básicamente me había difamado de todas las formas posibles, diciendo al mundo que yo era quien le causaba angustia por estar celosa de que él hiciera nuevos amigos, específicamente a Aaron. Intentó retratarme como una pareja obsesiva y controladora, alegando que siempre había sido así, y que él había tenido que sacrificar amistades por mi culpa. Esto nunca sucedió. Me pintó como una mujer tóxica que tenía problemas con cualquiera que no fuera yo misma. Llegó al punto de decir que estaba insegura por un amigo que había hecho en la oficina, y, según él, lo peor era que siendo este amigo un hombre, no había posibilidad de que pasara nada entre ellos. Se presentó como comprensivo y sumiso, diciendo que habría entendido mi reacción si su amigo hubiera sido una mujer. Pero dado que me comportaba así por un amigo masculino, llegando al extremo de cancelar la boda y rechazar la reconciliación, demostraba que yo era egocéntrica, insegura y narcisista. Utilizó cada palabra negativa que pudo encontrar para desacreditarme de la peor manera posible. Nunca pensé que caería tan bajo, pero me demostró nuevamente que estaba equivocada. Supe que tenía que hacer algo para controlar el daño. La situación se estaba descontrolando y era momento de tomar la ofensiva, o él simplemente blanquearía sus acciones y se presentaría como la víctima de toda la situación. Me tomó un día entero organizar mis pensamientos y escribir mi respuesta. El texto es demasiado extenso para incluirlo aquí, pero básicamente repetí lo que ya había mencionado en mi publicación original. Me aseguré de incluir cómo su nuevo amigo me había acosado en la escuela, y que desde el principio de nuestra relación le había expresado mi aversión a este tipo de bromas. Fui directa y honesta, sin intentar suavizar las cosas, pero tampoco mentí. Cada palabra que compartí era verdad, y eso era exactamente lo que Duncan no podía aceptar. Decir que la publicación causó revuelo sería quedarse corto. Todas las personas que me habían criticado y consolado a Duncan, ahora me enviaban mensajes disculpándose y rectificando su postura. Me llegaron infinidad de mensajes y llamadas, sorprendentemente ninguno de Duncan. Solo recibí un mensaje suyo al día siguiente insultándome, y eso fue todo. Entonces bloqueé sus números porque ya no lo necesito en mi vida, y definitivamente no necesito más drama. Lo sorprendente fue que su madre me contactó. Siempre me ha caído bien. Ha sido una persona sensata aunque no hemos tenido suficiente interacción para considerarnos cercanas. Me dijo que Duncan le había contado una versión muy diferente, y lamentaba no haberme preguntado antes. Admitió que había creído a su hijo y ahora se daba cuenta de que fue un error. Se disculpó en su nombre y le dije que no era necesario. De todas las personas que me contactaron, su disculpa y mensaje parecieron los más sinceros, y honestamente ni siquiera tenía que disculparse. No era su culpa que su hijo adulto se comportara así. Afortunadamente no he tenido contacto con Aaron y sé que no lo tendré. Si tuvo la desfachatez de presentarse y participar en esa broma estúpida el día de mi boda, puedo estimar con bastante precisión cuánto ha madurado en todos estos años. Nada. La narrativa ha cambiado ahora y la gente está criticando a Duncan tanto por su comportamiento como por mentir para ganar simpatía en redes sociales y de extraños en Internet. Es triste cómo han resultado las cosas para él. También es triste para mí porque la adrenalina de todo este drama se acabará pronto, y temo ese momento porque tendré que enfrentar la realidad. No es algo que pueda evitar y creo que es hora de quitarme la venda. Ha pasado mucho tiempo alternando entre mantenerme a flote y hundirme en este desastre. Es hora de salir de él. Me lo debo a mí misma y a mis padres y amigos que me han apoyado durante todo este episodio. Gracias a todos los que me apoyaron y me ayudaron a mantenerme firme en mi decisión, porque estuve muy cerca de retroceder y volver con Duncan cuando publiqué inicialmente. Me alegro de no haberlo hecho y de no haberle permitido manipularme para pensar que yo estaba exagerando. Con suerte, las cosas mejorarán a partir de ahora. Actualización 3. Me voy de viaje. Duncan y yo habíamos planeado nuestra luna de miel para unas semanas después de la boda. Bueno, esto ya no es una luna de miel, pero había invertido una cantidad considerable en la reserva, así que pensé, ¿por qué no? Haré un viaje en solitario por el sudeste asiático. Sé que puede parecer extraño para muchos, pero necesito un descanso y, después de estar en una relación durante 3 años, necesito reiniciarme y, sobre todo, redescubrir cómo hacer las cosas por mí misma. No he tenido contacto con él, lo cual me produce tanto alivio como algo de tristeza porque, a pesar de todo lo ocurrido, lo extraño. Por supuesto, no volveré con él, pero no es fácil dejar ir un vínculo que duró tanto tiempo, así que necesito este viaje para reorientarme y despejar mi mente. La situación no es ideal, pero necesito aprender a sacar lo mejor de ella.